Bueno, comenzamos con la unidad 2, ¿vale? Que la llamamos accesorios de tuberías. Bien, en esta, en esta unidad lo que vamos a hablar es de los principales accesorios de tubería, ¿vale? Existe una gran variedad para una instalación de tubería, pero en este caso nos vamos a centrar en los accesorios de acero al carbono, que creemos que es más relevante o que es más importante de conocer porque alteran a sus medidas, a sus dimensiones. En este caso, en el argot de la tubería se le llama a los avances, ¿vale? Es decir, cada accesorio tiene un avance determinado y ese avance repercute sobre la dimensión final. Como podéis ver, eh, esta sería una cota de tubería, de un isométrico, en el que va de eje a eje, y vemos que en los extremos lo que tenemos son dos codos, ¿vale? Entonces tendríamos que tener en cuenta los avances de esos codos, ¿vale? Para poder fabricar lo que sería el tramo recto de tubería, para poder hacer ese despiece. Para ello nos podemos apoyar de varios métodos, ¿vale? Podríamos utilizar los catálogos, que bueno, pues los catálogos al final es el origen donde sale todas las dimensiones. Hay aplicaciones para el móvil, pero bueno, yo por ejemplo las aplicaciones para el móvil que he estado viendo se centran más a lo mejor en tubería, sabemos que suelen estar un poco más cojas de todo el, digamos, abanico de material, o sea, de materiales no, de accesorios, ¿vale? Entonces, bueno, o que nos vayamos haciendo nosotros nuestro propio manual de tubería, ¿vale? Lo veréis al final. Yo cuando andaba por ahí de tubero, pues al final te llevas una libreta con los accesorios principales y tal. Bueno, ya ahora os lo mostraré. Bien, existe mucha más variedad de accesorios, pero nosotros nos vamos a centrar, lo que hemos dicho, en los que repercuten de alguna manera directa sobre las dimensiones. Vamos a dejar para otro vídeo o para otra unidad los accesorios forjados, ¿vale? Donde veremos, pues bueno, otro tipo de sistemas, ¿vale? De accesorios. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que los accesorios de tubería, al igual que explicamos en la unidad anterior de los tubos, de la tubería, nos vamos a encontrar dos principales, digamos que, divisiones. Una la división industrial y otra la división americana. En este, petroquímica o división industrial, vamos. En ella luego se rige por las normativas acordes a cada país. Entonces, bueno, en este caso tendríamos por una parte la división industrial que está recogida en la normativa europea, ¿vale? En EN, que es Euronorma, y si, como veremos un poco más a continuación, casi todos los accesorios son los antiguos, las definiciones de la antigua DIN, ¿vale? Y luego, por otra parte, nos encontramos la normativa americana, ¿vale? O ASTM, y como principales accesorios nos encontramos las curvas, T's reducidas, reducciones, tanto concéntricas como excéntricas, caps y bridas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco a poco el prontuario de cada perfil. Bien, empezamos con las curvas o con los codos. Según la normativa europea, ¿vale? EN 10.253.1, se establecen dos tipos de curvas, tipo 3D y 5D. ¿Qué quiere decir esto? Influye en el radio de curvatura. Bien, en normativa DIN nos encontramos de tipo 3D o de tipo 5D, que influye en este radio. La parte de la normativa americana, en cambio, se recoge en curvas de radio largo y curvas de radio corto. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que prestar atención a la hora de
tener en cuenta estos accesorios es esa dimensión, la dimensión F. Esa dimensión F es el radio de curvatura y que en la tabla nos viene marcada como la parte F, ¿vale? Que la tendréis aquí. Bien, esta dimensión de F es la que tendríamos que tener en cuenta a la hora de fabricar esa tubería. Por otra parte, en estas tablas seguís viendo lo del diámetro nominal, que eso ya lo vimos en la unidad anterior. Bien, y como vais viendo, DN25 era el tubo de 33,7. Aquí veis que os aparece otra dimensión de tubería. Si vais a la normativa, la 10.216-1, veréis que dentro de estaba la tubería, digamos, de 1 pulgada, y luego dentro de la tubería de N25 nos encontrábamos otros tipos de otras dimensiones. Bien, digamos que la más estandarizada o la más tal es esta, 33,7. ¿Ok? Entonces, luego el espesor que nos encontramos es por definición el del espesor del tubo en esa norma, pero la medida relevante ahora para nosotros para poder fabricar es esta que está dentro del cuadrado. ¿Ok? Bien, luego nos encontraríamos para los codos a 45 grados, nos encontraríamos que el avance del codo, en este caso, o radio de curva, a tener en cuenta sería esta cota que tenemos aquí, ¿vale? Y en las curvas de 180 grados sería esta dimensión que tenemos aquí. Y luego en las curvas en 5D, pues bueno, lo tendréis en esta tabla, ¿vale? Bien, en los accesorios al carbono en ASTM, en radio largo, lo que os encontráis es esta cota, la cota de A, que hace referencia al radio de esa curva, y la tenemos recogida dentro de este rectángulo. Bien, aquí el diámetro nominal y nominal pipe side, como lo vimos en la unidad anterior, a 1 pulgada, 33,4, y el avance tenéis aquí, 38. Bien, luego tendríamos los de radio corto, ¿vale? Que lo mismo, tendríamos esta dimensión de A, que la tenéis aquí, ¿vale? Y referente se tendría que corresponder con la dimensión del nominal pipe size que le corresponda. Bien, con esto llegamos a este resumen, ¿vale? Que es un poco, simplifica bastante, que es lo que tendréis que tener vosotros en cuenta. En este caso tendríamos las dos normas, Euronorma y ASME, y tendríamos los dos tipos de curvas que hay en cada una. En una curva es 3D y la otra curva es 5D. Y en ASME tenemos radio corto y radio largo. Bien, una curva veríamos los avances obtenidos por la tabla, ¿vale? Por el prontuario, que en este caso es el catálogo de Tubasol, que es con el que hemos estado trabajando, y tenéis el enlace en los vídeos. De todas formas lo colgaré más abajo. Y bueno, un tubo de 1 pulgada, el radio o avance por el prontuario sería 25,4. Como vemos, las curvas de 3D con las curvas de radio largo de ASME son comunes, ¿ok? Que suele ser lo más estandarizado, ¿vale? O sea, cuando veis isométricos de tubería, mayormente estas son las curvas que os van a poner. Y las curvas 5D. No obstante, estas dimensiones se obtienen de esta fórmula, ¿vale? Quiere decir que el avance o el radio de la curva es igual a 1,5 veces el diámetro de la tubería por el número, o sea, el diámetro de la tubería en pulgadas por 25,4 para obtenerlo en milímetros. Si tenéis 1,5 por 25,4 por el número de pulgadas, os sale 38,1 por el número de pulgadas, en este caso 38, ¿vale? Y en este caso el radio mínimo es 1 vez el diámetro en pulgadas. Entonces aquí en este caso de radio corto, si veis 25,4 por el número de pulgadas, ¿vale?
sería 25,4 por 1 pulgada 25. 25,4 por 2 pulgadas 50,8. ¿Vale? Bien, pues estas fórmulas, bueno, suelen ser bastante útiles, sobre todo, bueno, yo creo que es un básico de cualquier tubero saber estas fórmulas. Bien, tendríamos por otra parte los accesorios de T's iguales y T's reducidas. En este caso, las T's iguales en DIN, ¿vale? En DIN. Ahora mismo están, bueno, antigua DIN, ahora mismo están recogidas bajo la norma EN 10253-1. La cota importante importante no, o sea, la cota que tenemos que tener en cuenta a la hora de fabricar sería, en el caso de las T's iguales, la dimensión de F, y en el caso de las T reducidas, vemos que F es común, pero D es la que varía, ¿vale? Mientras que en este caso las T's iguales, F es igual. Por tanto, tendríamos aquí los valores de F en 1 pulgada sería 38, y en este caso de aquí, en las T reducidas, sería, por una parte tendríamos el diámetro de la tubería, DN65 por ejemplo, y DN65 reduce a DN50, DN40, DN32 y DN25. Si lo pasáramos al nominal pipe size sería 2 pulgadas, pulgada y media, pulgada y cuarto y 1 pulgada. ¿Vale? Esta parte sería digamos el diámetro exterior en milímetros, y el avance en F sería este, y el avance en D sería estos que tenemos aquí recogidos. Bien, en el caso de las tuberías, o sea, de las T's en ASTM, lo que nos encontramos es las dimensiones de C y la dimensión de M. Y en este caso, lo que vemos es, por una parte, el nominal pipe size, 1 pulgada, 38 y M 38. En este caso, es STD, a recordar que era el tema del schedule estándar, y schedule en XS. Bien, continuamos. Bueno, en este caso os pongo un ejemplo para que vayáis viendo un poco todo esto que estamos viendo teórico aplicado a la práctica, a la realidad. Tenéis un isométrico de tubería, ¿vale? Que más adelante en la siguiente unidad ya nos vamos a meter con la representación gráfica de las tuberías. Y en este caso tenéis el cajetín de materiales que nos habla de los accesorios, aquí, los accesorios de tubería. Lo hemos ampliado un poco porque ya veis que la calidad de imagen es mala, dado que están en otro formato, y a la hora de meterlos aquí para poder hacer el vídeo, pues nos encontramos de esto que se ve pequeño. Bien, ahora nos encontramos aquí, ¿vale? Tenemos que buscar los accesorios, y como podéis ver tenéis los accesorios aquí y accesorios aquí. Aquí, si lo viéramos, pone un 3. Entonces vendríais aquí, el accesorio número 3, y os diría elbow, que en inglés es codo. LR haría referencia a long radius, o sea, sería un codo de radio largo, 90 grados, en ASME B16.9, que este es el codo que, bueno, pues la norma que lo recoge. Diámetro en nominal pipe size sería 12 pulgadas y el schedule 140. Y 12 pulgadas. Bien, luego por otra parte vais al accesorio número 2, os dice que es una T en ASME, esta es la norma que lo recoge, de 12 pulgadas en schedule 140, y es de 10 pulgadas por, o sea, de 12 pulgadas por 10 pulgadas. Como veis, esto es una T reducida. Ok, entonces, bueno, para que vierais un poco otra vez lo que estamos hablando, en el caso de las 12 pulgadas, esto tendría un avance de 254, ok, y sería en schedule XXL.
o sea, en 140. Habría que irse a coger, ver qué schedule es el que le corresponde en espesor. Y luego vemos que la T, o sea, que la norma que lo recoge es la B16.9. Bueno, más cosas. Las reducciones, ¿vale? Nos encontramos que las reducciones dentro de Euronorma hay dos tipos, la que tiene esta forma 1 y la que tiene la forma 2, y la dimensión a tener en cuenta es L, que sería la longitud total de la reducción. Vamos a la tabla y lo mismo, diámetro nominal que corresponde al diámetro de reducción de salida, y esta sería la longitud a tener en cuenta. Por ejemplo, un tubo de una reducción de 2 pulgadas a 1 pulgada, el avance de él sería 77. Bien, en forma 2 nos encontramos por una parte D y por otra parte L a tener en cuenta. Entonces tendríamos, por ejemplo, un tubo de 4 pulgadas que D en este caso corresponde con la medida D y L corresponde con la medida de aquí. Bien, y luego por otra parte nos encontramos lo que serían las partes de la a donde reduce. Entra en 4 pulgadas, sale en 2 pulgadas, sale a 2,5 o sale a 3 pulgadas. En ASTM lo tenemos más fácil porque tanto las reducciones concéntricas como las reducciones excéntricas el avance es H. Y en este caso pues lo mismo, 3 pulgadas, de 3 a 2, de 3 a 1,5, de 3 a 1,25. ¿Ok? Y el avance es el mismo para los 3. O sea, para los 4 diámetros de reducción. Un ejemplo de cómo estaría representado en el plano nos lo encontramos aquí. Entonces, vemos la reducción en B16.9 de 4×3 en schedule estándar. Veríamos aquí que tendríamos aquí la reducción. Ya te digo que bueno, se ve un poco mal porque la dimensión del plano, pero bueno, ahora lo que nos importa a nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta es el cajetín de los materiales. Tenemos que saber interpretar bien todo esto que pone aquí para saber qué accesorios son los que tenemos que elegir. Los caps, ¿vale? O las tapas que se ponen al finalizar una línea. Nos encontramos con caps en normativa europea, caps en normativa ASTM, y lo mismo, las dimensiones que nos encontramos es, en el caso de Euronorma sería K2, ¿vale? Es simplemente desde donde comenzaría la soldadura hasta donde terminaría el cap, y ahí tendríamos el avance de la tubería, o sea, del accesorio. Y en acero, o sea, en ASTM lo que tenemos es el accesorio, el cap, pero tenemos dos dimensiones, E y E1. Entonces veríamos que si leéis aquí lo que sería las aclaraciones, pondría E, este sería el espesor, o sea, el avance, y el límite de espesor de la pared. Quiere decir que está condicionado a este espesor. Para mayor espesor que este, utilizaríamos este otro avance. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un isométrico, donde tendríamos aquí, por ejemplo, un cap. Como podéis ver, es el final de una línea, y tendréis otro cap aquí. Entonces, veis aquí, cap, un cap de 10 pulgadas en schedule XXS, y veis aquí un cap 16, o sea, en 1,5 pulgadas en schedule 160. Bueno, en el capítulo de las bridas
aquí hay que hacer especial atención porque probablemente es donde más variedad hay y más complicación puede haber. Igual que en la parte de los accesorios, pues ya veis que son o unos accesorios en Euronorma, unos accesorios en ASTM, pero en el campo de las bridas nos encontramos que dentro de cada norma hay diferentes tipos de bridas y con diferentes geometrías. Entonces, empezamos por, digamos, la parte Euronorma, nos encontramos con brida plana, una brida de cuello, brida ciega y bueno, luego están las bridas también roscadas, pero bueno, no, como estamos hablando un poco del despiece en soldadura, pues bueno, tampoco le vi importancia de meterlo. Y luego, por otra parte, en las bridas ASTM nos encontramos las bridas slip-on, brida well neck, que sería brida de cuello, bridas lap joint, bridas socket well, y la brida blind, que sería la brida ciega. Y luego dentro de cada tipo, dentro de las bridas, lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de brida, el tipo de cara, el rango de presión del diámetro nominal de las bridas y el espesor nominal del tubo. Bien, así como en Euronorma, a ver, así como en Euronorma, tanto la presión nominal, ¿vale?, como el espesor de lo que sería la brida, la parte que va a ser a soldar, vendría definido por la propia norma, es decir, en Euronorma nos encontramos que una brida de PN16, o sea, de PN10 en este caso, sería una presión nominal de 10 y estaría definida por la norma DIN 2576. ¿Ok? Una brida de PN16 estaría definida por la normativa DIN 2502. Bien, entonces, si os fijáis, las bridas, y de hecho tenéis aquí un comentario, que hasta los diámetros de 150, 6 pulgadas, las bridas tanto en PN10 como PN16 son iguales. Hay un matiz que no pone, que bueno, yo lo aprendí a base de cometer el error, que es que las bridas de PN10 y PN16 hasta las 6 pulgadas son iguales, excepto las de 3 pulgadas, que cambia el número de taladros. Así, las de 3 pulgadas, que serían las de DN80, tienes un número de taladros, 8 taladros, en las de PN10 tienes 4 taladros. Ok, bien, en este tipo de bridas hay que tener en cuenta, ¿vale? Como vemos aquí en su dibujo, son bridas planas, que se introduce el tubo dentro de la brida, pero realmente esto es así a medias, ¿vale? A la hora de fabricar esto, el tubo no se deja a paño con la cara de la brida, sino que el tubo se queda un poco más atrás. ¿Cuánto más atrás? Pues bueno, va a depender un poco del cuello de la soldadura que le vayamos a dar. Entonces, bueno, lo que hay que garantizar es que una vez se suelda la brida por adentro, la soldadura no sale por la parte de fuera. Pues yo que sé, con 10 milímetros o en algún caso 5 es más que suficiente. Es un poquitín a la hora de la elección del tubero, a la hora de montar. Bien, yo aquí lo que sí diría es que a la hora de tener en cuenta las bridas planas para el despiece de tubería, ¿vale?, tengáis en cuenta el hueco que le dejáis aquí, porque la cota va a venir a la cara de la brida. Entonces, en este caso, si le dejáis 10, pues 10 será lo que le tenéis que descontar. Y luego la otra parte sería la soldadura por afuera. Entonces van soldadas por aquí y por aquí, por adentro y, o sea, tanto por fuera como por dentro. Digo por aquí, a veces puede pasar que no estéis viendo el puntero del ratón. Entonces, bueno, más cosas. Al igual que pasan las bridas planas, en las bridas de cuello para soldar, PN10 y PN16 son iguales hasta las 6 pulgadas, a tener en cuenta el matiz de los taladros en 3 pulgadas.
una cosa, en este caso, en las bridas de cuello, la dimensión a tener en cuenta es H1. Entonces, vais a la tabla de los avances y una brida, por ejemplo, de 4 pulgadas, 114,3, tal, avanza 52. Es decir, que la medida que tendríamos que tener en cuenta para descontar o el avance de esta brida es 52. Ok, continuamos. Otro punto a tener en cuenta es el tipo de la cara que tenemos. Tenemos las más frecuentes es o las caras planas o las caras con resalte. Ok, pero bueno, normalmente esto ya os va a venir definido. Vosotros como tuberos, en este caso lo que tendréis que hacer es seleccionar el material que tenéis en el cajetín de materiales. Bien, en ASTM tenemos las bridas de cuello, que en los planos encontraréis welding neck. Bien, pues lo mismo que las otras bridas, pero en este caso, si os fijáis, la presión nominal en este caso va en libras, ¿vale? Tendríais de 150 libras, de 300 libras, de 600 libras, etcétera. No es como en este caso en Euronorma o en DIN, que os viene definido con la propia norma, os viene definido el tipo de brida y el espesor de la brida. En este caso no, en este caso tendríais una brida de cuello que sería una welding neck, tipo de 150 libras y el schedule de la tubería, del schedule de la brida, ¿ok? Que os vendrá definido por el isométrico. Bien, para efectos del avance a la hora de descontarle lo que sería el accesorio, tendríamos que tener en cuenta la cota I. Y la cota I, haciendo referencia, por ejemplo, a una de 6 pulgadas, una brida de cuello de 6 pulgadas sería 87. ¿De acuerdo? Número de taladros, etcétera. Bien, aquí luego tenemos otro tipo de bridas, que serían las bridas slip-on. En este caso, el tubo entra dentro de lo que es el accesorio y pasa exactamente lo mismo que las bridas planas en DIN. Hay que dejarle espacio, ¿vale? Yo aquí marqué la línea roja como tope del tubo. ¿Por qué? Porque cuando le hagáis la soldadura es una soldadura en ángulo y no puede sobresalir del resalte de la brida, porque entonces no haría fugaría, ¿vale? No haría asiento. Entonces yo ahí particularmente le suelo dejar 10 milímetros para la soldadura. Al menos que coja lo que es el espesor del tubo. ¿Ok? Bien, por otra parte tendríamos las bridas lap joint, que son unas bridas, bueno, alguno las puede llamar como bridas locas porque no van soldadas, giran, entonces, y son deslizantes. Entonces, bueno, este tipo de bridas se utilizan cuando se va a andar montando y desmontando continuamente y bueno, facilitan el montaje. En este caso lo que va soldado es el accesorio que se llama stub end, que sería lo que veis como rojo, ¿vale? Sería la dimensión que tendríais que tener en cuenta. Bien, y luego en este caso, por último, tendríamos las bridas tipo socket welding, que este tipo de bridas, ¿vale? También se enchufa el tubo en el hueco, pero el matiz que tiene que tener es que a la hora de soldar hay que dejarle un espacio aquí, ¿de acuerdo? Que bueno, hay normativas que te hablan de 1,6, hay otros digamos, hay gente que prefiere 2 milímetros, ¿vale? Puede venir definido un poco por el cliente, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que hay que dejar ese hueco. ¿Por qué? Porque si hay una posible dilatación puede romper la soldadura por la parte que está soldada, porque empieza a dilatar, empieza a no tener espacio para poder dilatar este material y acaba agrietando esa soldadura. De hecho, se hacen radiografías, ¿vale? Y en este caso la radiografía que se hace a este tipo de soldaduras o de accesorios no es para ver cómo está la soldadura, sino para ver que cumpla la separación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso el resumen de las bridas ASTM a tener en cuenta es el tipo de brida,
¿vale? Welding neck, brida slip-on, presión nominal, en este caso que sería una presión nominal 150 libras, 300 libras, y en las de bridas de cuello a tener en cuenta el espesor. En estas nada, porque al final el tubo entra dentro del accesorio. Bien, y el resalte que nos podemos encontrar pues sería cara plana, flat face, cara con resalte, raised face, ¿vale? Y bueno, esto lo lo más habitual suelen ser estas, cara plana y cara con resalte. No obstante, puede haber las roscadas, puede haber las machembradas, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo, tanto en normativa europea como en normativa, bueno, en este caso es normativa NN. Como veis, los accesorios tendríamos una T de 100%, quiere decir que es una T de igual a igual, 114, que sería, bueno, 4 pulgadas, en ST35.8 DIN 2615. Esto ya es antiguo, ¿vale? Ahora mismo estaría designada como EN, pero si veis el catálogo de los materiales, entre paréntesis os aparecerá esta designación, ¿vale? La T estaría puesta aquí y nos encontramos codos, si os fijáis, elbow 90 grados, 3R, 114, 3,6, ¿vale? Y en DIN 2605, que esto ahora, por ejemplo, tal como está definida la norma, todo esto lo cambiaría. Bien, la parte que acabamos de ver ahora sería la última, ¿vale? La de las bridas, que nos encontraríamos que sería bridas 4 pulgadas, ¿vale? Una brida de N100, well neck flange, brida de cuello en N100 en PN16. Esta es la parte que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? La presión nominal. Luego tenemos por otra parte una brida de 1 pulgada de N25 en well neck flange en PN40. Bueno, y creo que esto está bien aclarado, tampoco tiene mucha más dificultad y bueno, no creo que sería necesario seguir insistiendo en ello. Lo que hay que tener bien claro en este caso es el tema de los prontuarios. Aquí tenéis otro ejemplo donde veis, en este caso ya automáticamente cuando veáis que la presión nominal viene definida en libras, sabemos que estamos trabajando en normativa en ASTM. En este caso, si os fijáis, tenéis brida 8 pulgadas, de 10 pulgadas, ¿vale? 14. Veis la presión nominal en 150 libras. Raised face sería con resalte, well neck flange sería brida de cuello, brida de cuello, brida de cuello, brida de cuello y slip-on, ¿vale? Bien, en la misma historia de lo que hemos estado viendo. Luego, por ejemplo, mira, veis aquí también un codo de 90 grados, radio largo, badwell, que es soldadura a tope en schedule estándar. Por otra parte, las reducciones excéntricas, también badwell, que es una soldadura a tope en estándar, ¿vale? En 10×8. Bien, el objetivo un poco de este vídeo era pues esto, que aprendierais qué tipos de accesorios tenemos y cómo están representados o cómo están designados en los planos. Bien, como al principio del vídeo os explicaba también sobre que lo podíamos encontrar en los catálogos, que habría aplicaciones y que habría, digamos, chuletas o que había manuales o apuntes. En este caso existen este tipo de tablas que, bueno, ya están un poco, en este caso ya está desfasada, como podéis ver, trata sobre todo en DIN cuando estamos hablando de Euronorma y probablemente las reducciones, o sea, hay dimensiones que no coinciden, pero bueno, esto es un buen ejemplo de algo que nos sirve, que nos es útil tenerlo siempre en la caja de herramientas,
porque bueno, lo que os comentaba, a veces los teléfonos móviles no os los van a dejar meter en determinados sitios, como puede ser refinerías, etcétera. Entonces, bueno, siempre está bien tener un plan B, ¿vale? Tener las aplicaciones en los móviles es, digamos que ideal por el sistema en el que vivimos. Todo lo que sea la tecnología, bienvenida es, pero cuando no se puede utilizar hay que tener un plan B y saber de dónde vienen las cosas. Y en este caso, saber que los avances vienen de los prontuarios, que los prontuarios son los catálogos, en este caso, que vienen definidos por los materiales, y en este caso el manual o la chuleta que podemos tener nosotros en la caja de herramienta sería esta. Bien, tendríamos en DIN y tendríamos en ASTM, ¿vale? Tanto codos de radio largo, 45, TES, CAPS, bridas de cuello, TES de reductora, reducciones concéntricas y excéntricas. Bueno, pues con esto llegamos al fin de la presentación. Espero que os haya servido de ayuda y que en el futuro le encontréis la aplicación. La próxima unidad en la que vamos a intentar trabajar será la unidad 3, representación gráfica de las tuberías, en la que veremos pues el tema de los isométricos, los planos ortogonales, accesorios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, muchas gracias por vuestro tiempo. Venga, hasta luego.